joven, perdón, sí. Dentro de las enfermedades que existen en el adulto joven, las enfermedades reumáticas más prevalentes son el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoidea, entre las enfermedades sistémicas autoinmunes, ¿no? Por lejos, la artritis reumatoidea se lleva la mayoría de estos casos. La charla de la semana que viene seguramente será de lupus. Y es importante por la gran prevalencia que tiene, la morbimortalidad que la enfermedad acarrea sin un diagnóstico y un tratamiento temprano. Entonces, las herramientas que les quiero dar son, primero, un enfoque muy general, y después los signos y síntomas que ustedes deben investigar, revisar, preguntar, tener como herramientas en la parte de la anamnesis y en la exploración física, conocer un poco de los órganos que afecta esta enfermedad sistémica, no una enfermedad articular, una enfermedad sistémica, y la metodología diagnóstica que habitualmente se emplea. Entonces, como concepto, entonces, llévense que la enfermedad es una enfermedad sistémica del tejido conectivo. Esto significa que, aparte de las articulaciones, que son el órgano más frecuentemente afectado, existen otros órganos que ahora vamos a ver y que pueden comprometer la vida del paciente más allá de lo articular. Otra de las características que tiene es autoinmune y está definida por la autoinmunidad por la presencia de los anticuerpos existentes, que son bastante específicos, por la respuesta que tiene a los corticoides, por ejemplo, y por la presencia de ciertas citoquinas y de mecanismos inmunológicos en las células T y células B que la hacen entrar dentro de la categoría de enfermedades autoinmunes. Y también es inflamatoria y en forma sistémica, que este es el mecanismo por el cual produce daño. No voy a explicar toda la cascada inflamatoria, pero la inflamación crónica persistente, ya sabemos que, por ejemplo, produce aterosclerosis y enfermedad cardiovascular, por ejemplo, participa en la diabetes, participa en el hígado graso, participa en los deterioros neurocognitivos. Es decir, es una forma de inflamación que produce mucho daño y mucha morbimortalidad. Y es crónica, es decir, que una vez que el cuadro está establecido, si realmente el diagnóstico es correcto, en general, como lleva un tiempo de modificación desde una etapa preclínica, abierto el micrófono, una etapa preclínica y luego se hace clínicamente evidente, en general la enfermedad no desaparece. Existe lo que se llama remisión, que después lo vamos a ver, que es el objetivo de nuestro tratamiento, es que la enfermedad esté lo más dormida posible. Afecta principalmente a mujeres y sobre todo más en raza blanca, entre el 0,3, que es lo que aproximadamente existe en la Argentina, la estadística que hay, 0,3% de la población de prevalencia, y con prevalencia en mujeres. Ahora, tengamos en cuenta que epidemiológicamente la artritis reumatoidea puede aparecer en edades entre los 15 y 40 años principalmente, pero puede existir en poblaciones menores de 18 años, en jóvenes y aún en población infantil muy chica, y en adultos también mayores puede debutar una artritis a los 70, 80 años, por lo cual no hay que dejarlo pasar. Pero cuando uno le viene a ver al consultorio, uno debe tener presente que si uno sospecha una artritis, primero tener la idea de que en teoría la mayoría de los casos son en edades entre los 14, 15 años y los 40, 50 años. Es el grupo de mayor población, alrededor del 80%. ¿Hay una relación familiar? Sí. Deben interrogar al paciente sobre antecedentes familiares de artritis reumatoidea diagnosticada, tanto en familiares de primer grado como de segundo grado, hacia arriba y hacia abajo. También preguntar si no es que tengan artritis reumatoidea solamente, sino que tengan alguna otra enfermedad inflamatoria sistémica, como el lupus, la esclerodermia sistémica, las miopatías inflamatorias, el síndrome de Sjögren,
que son enfermedades que muchas veces van asociadas a la artritis reumatoidea. Y también existen otras enfermedades autoinmunes que tienen una asociación bastante frecuente, como es la tiroiditis autoinmune, las gastritis y algunas formas de hepatitis autoinmune. En general se asocian también a este tipo de enfermedades. Relación con virus y el estrés. En general, no está demostrado que ninguna bacteria, virus o ningún patógeno específico sea el causante puntual. Es una enfermedad que es poligénica, es una enfermedad compleja, tiene muchas vías de inflamación, pero los virus están muy relacionados en general con el gatillo para iniciar la cascada de alteraciones inmunológicas que terminan con el cuadro de la artritis específico. Lo mismo que el estrés. Si ustedes habrán leído en algunas otras patologías, el estrés, las modificaciones permanentes del estado de cortisol elevado y factores de inflamación crónico, producen una alteración inmunológica que llevan a la desregulación inmunológica y a la presencia de autoinmunidad. Esto como en contexto general. Es decir, nadie por un estrés en general va a tener artritis reumatoidea per se, tiene que tener una base genética de base para tener esto. Es decir, las dos cosas van de la mano. Lo genético, lo ambiental, entre lo que incorporamos lo epigenético y los antecedentes familiares. Dentro de las cuestiones genéticas que están más demostrados, pero hay mucho para hablar de esto, sepan que el antígeno de histocompatibilidad de clase 2, el DR4, que se llama epítope compartido, lo van a encontrar así, pero es una molécula de HLA que tenemos todos, la molécula de HLA tenemos todo, y que cuando existe la positividad en el estudio genético de esta molécula, tanto en herencia familiar del padre o de la madre, la posibilidad de tener una artritis reumatoidea más severa, más erosiva y más precoz, se asocia con la presencia de estos genes. No se hacen estudios de rutina, pero podría llegar a ser de herramienta. Lo que pasa es que hay personas que van a tener DR4 y nunca van a desarrollar la artritis, por lo cual no es un estudio que se haga en forma de rutina, ya les dije, y como única metodología diagnóstica genética. Existen otras posibilidades de hacer otros estudios genéticos, pero está fuera de lo que es esta charla para ustedes. Entonces volvemos, el foco principal de la lesión, sabemos que son las articulaciones, que va a ser la mayoría de las veces lo que nos van a llegar a la consulta, por un cuadro de artritis. A veces pueden ser solamente artralgias, dolores difusos, pero el cuadro de artritis. Y se produce a nivel del tejido sinovial el proceso autoinmune. Y lo que causa la mayor cantidad de inflamación son la presencia de los macrófagos y los osteoclastos, que son los que producen mucha destrucción articular, linfocitos T, que van a estar vinculados con la estimulación a los linfocitos B a producir más autoanticuerpos, que también tienen algún efecto patogénico también, los factores reumatoideos y otros anticuerpos autoinmunes. Esto lleva a un proceso inflamatorio crónico que, como todo proceso inflamatorio crónico, empiezan a producirse mayor cantidad de vascularización con neovasos y destrucción articular. Ese va a ser nuestro objetivo, frenar estas células inflamatorias autoinmunes, frenar el proceso de destrucción articular para evitar la discapacidad. Hay otros detalles, pero bueno, en general ese es el mecanismo. Y en general la artritis activa se va a caracterizar por un líquido sinovial de características inflamatorias que puede rondar, en general por supuesto, mayor de 200 células por mililitro, pero puede llegar a valores tan altos como 30, 40.000 polimorfonucleares o leucocitos con predominio linfocítico en el tejido sinovial. Bien. Bueno, esto no, los genes, como yo le decía, hay un montón de genes, pero estos genes, cada uno de ellos tiene una probabilidad de estar vinculado con la artritis muy pequeña, pero cuando se van sumando, esto es un panel que se puede llegar a hacer y se puede predecir si hay un poco más de riesgo o menos riesgo de tener artritis. Bueno, entre los efectos sistémicos, entonces,
una de las cosas que nos vamos a encontrar en los pacientes que tienen artritis, entonces imagínense una mujer de 30 años que consulta por dolores articulares múltiples, con un cuadro sistémico. El cuadro sistémico, de inflamación sistémica, se caracteriza en general por la presencia de aumento de la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 1 beta, que producen inflamación, fiebre en algunos casos, y van a acarrear una serie de alteraciones tanto a nivel del tejido adiposo, del tejido hepático, del tejido articular y un cuadro y a nivel de endotelio, a nivel endovascular. Esta respuesta se va a demostrar porque puede haber, por ejemplo, alteración a nivel hepático de la liberación de proteína C reactiva, que es una parte de las reactantes de fase aguda que tienen que ver también con el sistema de complemento, tienen una asociación con el sistema de complemento, que es reaccionar ante procesos inflamatorios. También vamos a encontrar a veces aumento de fibrinógeno, caída de la albúmina, eso es muy frecuente de encontrar. En algunos pacientes vamos a encontrar hipergamaglobulinemia policlonal, no monoclonal, que nos orientaría a alguna enfermedad ya de tipo oncogénica. Vamos a encontrar también una asociación con mayor resistencia a la insulina y un cambio en el perfil lipídico con, aunque les parezca mentira, en general los pacientes con artritis tienen menos colesterolemia, pero tienen más riesgo de infarto y enfermedad cardiovascular, vinculado al proceso aterotrombótico y al proceso inflamatorio. Eso es lo que sucede. A nivel óseo, ¿con qué nos podemos encontrar? Bueno, cuando las articulaciones están muy inflamadas y dolorosas, el paciente se mueve menos, tiene mayor rigidez, que va a ser uno de los síntomas. Esto va a hacer que tengan posibilidades de tener osteoporosis, tanto generalizada como localizada, sobre todo en las articulaciones, porque al estar inmóvil, la inmovilidad, yo no sé si han estudiado osteoporosis, pero cuando hay inmovilidad es uno de los factores para producir osteoporosis, y el sedentarismo o la falta de actividad aumenta el riesgo de osteoporosis. Y obviamente si les toca en personas muy jovencitas van a tener un retraso de crecimiento. Este es uno de los factores fundamentales para un diagnóstico precoz en los niños. A nivel endocrino, como todo proceso inflamatorio, interleuquina 6, interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral producen un cuadro de astenia muy común, los pacientes se van a sentir muy cansados, débiles, y cambios anímicos que son generalmente desde ansiedad hasta cuadros compatibles con depresión. Entonces, como pueden ver ustedes, hay muchos motivos por los cuales los pacientes pueden consultar y muchas cosas que tendremos que interrogar para tratar de llegar al diagnóstico más allá del proceso inflamatorio articular. ¿Cómo se va a presentar? La forma más común de presentarse es lo que se llama forma insidiosa. Esto está descrito hace muchísimos años. ¿Y qué significa en forma insidiosa? Que es poco probable que el paciente debute con todo un cuadro articular severo en 2 o 3 días. Vienen semanas o meses de decaimiento general, fatiga, rigidez matutina, dolores en las articulaciones, que van migrando, pueden ir migrando al principio, pero que después van a tender a localizarse sobre todo en las manos y en los pies. Esto es bastante característico de la artritis reumatoidea, la afectación de las pequeñas articulaciones. ¿Puede afectar articulaciones grandes? Por supuesto, una cadera, una rodilla, el hombro, también pueden ser afectados, no son lo más habitual de inicio, pero puede existir, por lo cual no debemos dejarlo pasar. Eso lo vamos a charlar ahora cuando hablemos de los criterios de clasificación de artritis. Una forma muy fea de presentación es la forma sistémica. La forma sistémica se presenta con un cuadro general, con mucha fiebre, leucocitosis, eritrosedimentación elevada, por una gran producción de interleuquinas. Esta forma uno hace piensa en una infección, piensa en un tumor, generalmente, pero bueno, se llega al diagnóstico, una vez que se hacen todos los estudios, se descartan las otras patologías, pero es una forma de presentación no extremadamente frecuente, pero existe. La forma sistémica, a veces hay que diferenciarla de la enfermedad de Still del adulto o la enfermedad de Still del niño, que se presenta de una manera bastante característica, pero tiene algunas variantes. Por definición, esas enfermedades
tienen el factor reumatoideo en general negativo. Y la forma aguda es la que yo les dije que es rara. Es el paciente que debute en 2 o 3 días con un cuadro poliarticular severo en forma crítica. Esto se puede ver por ahí en mayores de 70, 80 años. Puede ser una forma de presentación que se llama la forma, también parecida a la forma que se llama, acá abajo está puesto, como polimiálgica. Es decir, con dolores musculares, astenia, eritro elevada y un cuadro de brusca presentación. Tenemos que estar muy presente al síndrome doloroso crónico de la fibromialgia, donde es muy importante recabar información previa, porque las personas que tienen fibromialgia en general son personas con algunas características clínicas psicoemocionales que hacen tener presente. Que no descarta que el paciente tenga fibromialgia y aparte tenga artritis, pero hay pacientes que vienen con un cuadro que parece ser una fibromialgia, es decir, dolores generalizados, difusos tanto de la parte superior o inferior del tronco, con cefaleas, antecedentes de intestino irritable, palpitaciones, sudoración, crisis de pánico y dolores múltiples, que bueno, uno podría catalogarlos como un síndrome fibromiálgico, pero si uno evalúa, en la fibromialgia no debería haber reactantes de fase aguda o anticuerpos que después vamos a caracterizar para poder llegar a hacer un diagnóstico diferencial. Después, otra forma de presentación, que tampoco es tan frecuente, pero lo estamos viendo más frecuente últimamente, quizás porque estamos investigando un poco más ante ciertos hallazgos. Dentro de la forma extraarticular, una de las formas de presentación que actualmente se están viendo bastante son la enfermedad pulmonar. Y a nivel pulmonar, la artritis reumatoidea se manifiesta en general por una enfermedad intersticial difusa de pulmón, de tipo no específica. Perdón, de tipo específica, me confundí. De tipo específica, como una neumonía intersticial usual. Esta es una forma bastante severa de enfermedad inflamatoria, con un patrón, muchas veces terminan con un patrón en panal de abejas y lo puede llevar a dificultad respiratoria y complicaciones severas. Otra forma de expresión extraarticular de la artritis reumatoidea pueden ser los típicos nódulos reumatoideos en los codos, en las zonas de roce, en el tendón de Aquiles, en la rótula, en la zona de los tendones, rotuliano o tendón cuadricipital, en la parte de los tendones extensores de los dedos. La presencia entonces de nódulos subcutáneos puede ser una forma de presentación. A nivel ocular pueden producirse con manifestaciones como inflamación, como una iritis, una iridociclitis, pueden tener escleritis o una epiescleritis y a veces también conjuntivitis. El ojo es un foco bastante frecuente también de afectación, tanto como inicio como durante el curso de la enfermedad. Esto que está puesto aquí después debajo, que se llama palindrómico, era una forma de presentación que sigue existiendo, por supuesto, aunque hoy tenemos herramientas para hacer el diagnóstico más precoz. Cuando no existían algunos anticuerpos específicos de marcado precoces, había pacientes que tenían episodios de dolor durante 2 o 3 semanas, después desaparecía y a los meses volvían a ser un cuadro similar y así podían estar años hasta que en algún momento desarrollaban una enfermedad. Hoy muchos de estos casos están clasificados como artritis reumatoidea más precozmente por la solicitud de algunos estudios complementarios que nos permiten un diagnóstico precoz. Y por último, la forma más difícil a veces de diagnosticar es la forma monoarticular, porque la artritis reumatoidea se caracteriza por ser una enfermedad poliarticular. Por lo cual muchas veces, cuando una sola articulación es la complicada, existen casos, por ejemplo, sobre todo cuando es rodillas o un tobillo, pueden estar algunos meses y a veces algunos años también con una afectación monoarticular y puede pasar desapercibido, no se hacen los estudios complementarios y nos perdemos la posibilidad de hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento de una artritis reumatoidea. Como verán, desde el punto de vista clínico, todos estos elementos son fundamentales para llegar al diagnóstico. Todos los tenemos que conocer. Las formas de presentación, las alteraciones que podemos encontrar a nivel de los otros órganos, la parte genética, la parte familiar. Bien, acá en esta diapositiva, en este cuadro del Power, puse los criterios viejos de clasificación. ¿Y por qué puse estos criterios? Estos criterios han sido reemplazados por otros nuevos criterios del año 2010,
cuando se juntaron la Sociedad Americana de Reumatología y la Asociación Europea de Enfermedades Reumáticas, la Liga de Enfermedades Reumáticas Europea, y cambiaron estos criterios. Esos criterios nuevos, que también los voy a mostrar después, tienen la ventaja de que son un poco más sensibles para detectar una artritis reumatoidea más precoz, y esto nos permitiría un mejor tratamiento. Pero estos criterios, que siguen siendo válidos, también se pueden utilizar, son fáciles de recordar y nos pueden ayudar a tenerlo como herramienta para cuando nos viene a ver un paciente, pensemos en estos criterios que son más fáciles de recordar, porque nos ayudan a tener una visión un poco más, más próxima al diagnóstico. ¿Cuál es el problema de estos criterios? Es que hay algunos de ellos, como los nódulos reumatoides o los cambios radiológicos, a veces son muy tardíos, entonces uno llegaría tarde. Pero para un paciente que venga con 1 o 2 años de evolución, en general estos criterios los van a cumplir y uno va a poder ya clasificarlo como una artritis reumatoidea y hacer el tratamiento lo más precoz que se pueda. Como verán, por ejemplo, la rigidez matutina. La rigidez matutina es algo que los pacientes, la mayoría lo cuentan como un estado de rigidez, a la mañana, sobre todo cuando se levantan, que les lleva más de 1 hora de duración hasta que se encuentran que están móviles, sobre todo con rigidez en las manos, en el cuerpo, para levantarse, para moverse, como que están como embarados, como rígidos, hasta que el movimiento les permite tener una mayor movilidad. Si alguien les cuenta que dice que tiene una rigidez, que se va al baño enseguida, se lava las manos, se lava la cara y se le pasó el dolor, no es muy factible de que sea una artritis reumatoidea. Después de que tenga más de 3 articulaciones afectadas, recuerden que puede haber formas monoarticulares o formas que sean solamente de inflamación, de dolor. La artritis tiene que ser la tumefacción y la inflamación constatada en las articulaciones, pero si la presentan más de 3 áreas, por ejemplo, las muñecas, los tobillos y las rodillas, claramente eso orienta un poco más hacia una artritis reumatoidea. La afectación de las manos, la afectación simétrica, ambas manos, ambas muñecas, ambos pies, también es un factor muy importante. Y como ven, ustedes van viendo que esa es la parte articular. La rigidez articular, la inflamación de más de 3 articulaciones, la afectación de las manos y la afectación simétrica. Eso es muy importante en la evaluación de la artritis reumatoidea. La presencia de nódulos, que se ven entre el 20 y 25% de los pacientes, muchas veces son tardíos, son manifestación del proceso vasculítico inflamatorio, son nódulos que aparecen en los tejidos subcutáneos, generalmente no son dolorosos cuando se infectan o cuando se lastima uno que se choca la mano contra los nódulos, y son móviles y bueno, pueden hacer sospechar. Si uno hiciera una biopsia de esos nódulos, tiene la característica de un nódulo reumatoide que pueden ir a buscarlo en la parte de anatomopatología si lo encuentran en los libros, como para tener algo más. Es una herramienta que podría ser de diagnóstico. La presencia del factor reumatoideo. El factor reumatoideo en realidad deberían llamarse factores reumatoideos. Factores reumatoideos son inmunoglobulinas en el suero de tipo IgM que aparecen contra las inmunoglobulinas propias del paciente de tipo IgG en la mayoría de los casos, pero pueden ser también contra IgA. Estos factores reumatoideos aparecen en los pacientes que generalmente van a tener peor pronóstico y los valores altos de factor reumatoideo no dicen que el paciente esté peor, sino que son un parámetro para, primero, tener un poco más de posibilidades de que sea una artritis reumatoidea y segundo, está vinculado con el pronóstico. Los pacientes con más alto factor reumatoideo tienen peor pronóstico, más daño articular, más manifestaciones extraarticulares y complicaciones serias. Sepan que el factor reumatoideo no es específico de la enfermedad artritis reumatoidea. Puede aparecer en el síndrome de Sjögren, en el lupus eritematoso sistémico, en las otras enfermedades de tejido conectivo, en infecciones como HIV, hepatitis B, hepatitis C sobre todo, en algunas infecciones virales, en algunas infecciones bacterianas también, y puede presentarse a medida que envejecemos también con el paso del tiempo en una parte de la población en general. Y también existe la posibilidad de que tengamos factores reumatoideos nativos, es decir, que nuestro cuerpo produzca factores o anticuerpos o inmunoglobulinas en forma natural que en general no son patogénicas y que están ahí presentes y que no significan que sean dañinas.
Y por último, los cambios radiológicos. Si alguien nos viene a ver y ya trae alguna radiografía, por ejemplo, de las manos, donde hay erosiones subarticulares, que después les voy a mostrar, son bastante características de la artritis reumatoidea, lo mismo que la descalcificación periarticular, esto que se llamaba osteoporosis localizada. Pero le vuelvo a repetir, esto es tardío y en realidad ya estamos llegando muy tarde. Hoy debemos llegar con estos criterios. Sépanlo, lo pueden mirar, lo pueden leer, pero esta herramienta, ¿qué es lo que agrega este criterio? Agrega, por ejemplo, tiene una base con respecto a las articulaciones que las clasifica según la cantidad de articulaciones y si son grandes o pequeñas. Esto nos permite dar un mayor grado de precisión. Por ejemplo, si tiene más de 10 articulaciones, por supuesto que tiene un mayor valor que si tiene solamente una articulación, o dos. La presencia del factor reumatoideo, pero también la presencia de los anticuerpos anticíclicos citrulinados, los anticuerpos anticitrulinados. Estos anticuerpos son más específicos y a veces hasta más sensibles también que el factor reumatoideo. Se pueden detectar a veces con mayor anticipación. La presencia de ambos da una posibilidad mayor al 95% de especificidad para un cuadro de artritis reumatoidea en el contexto clínico de inflamación articular, ¿tá? O de manifestaciones compatibles. También la presencia de los factores reactantes de fase aguda, también dan un valor, y en general la duración de los síntomas. Es muy difícil hacer un diagnóstico de artritis reumatoidea con 1 o 2 semanas de evolución. Por eso les decía que las formas de presentación brusca o aguda o de muy rápida presentación a veces son más difíciles de diagnosticar, pero si el paciente lleva en general más de 3 o 4 semanas, uno ya lo debería pensar, pero para clasificarlo como artritis reumatoidea debería tener al menos 6 semanas de evolución, aunque si cumplimos los criterios sin tener los criterios de las 6 semanas, también puede cumplirse los criterios de artritis. Y ustedes estarán escuchando que yo digo criterios de clasificación, no digo criterios diagnósticos. La artritis reumatoidea no tiene criterios diagnósticos. No hay ningún criterio diagnóstico que se utilice hasta el momento. Son todos criterios de clasificación. El diagnóstico lo hace el médico, el profesional, el entrenado en la evaluación de esto. Pero obviamente que uno trata de cumplir algunos de estos criterios para por lo menos tener alguna herramienta de un aval, sobre todo cuando uno va a iniciar algún tipo de tratamiento. Eso quiero que les quede claro. Si alguien les pregunta los criterios de diagnóstico, ustedes digan que no existen criterios de diagnóstico, lo que existen son criterios de clasificación. Diagnósticos diferenciales. ¿Vamos bien o ya están cansados? 10 puntos. Buenísimo, buenísimo. Vamos bien. Vamos bien, vamos bien. Bueno. Ustedes cualquier cosa, pregunten, paren, interrumpan, no hay problema. Dentro de los diagnósticos diferenciales va a depender mucho de la edad. Por ejemplo, en los chicos hay que tener muy presente los linfomas y las leucemias. ¿Por qué? Porque hay algunas formas de leucemias y linfomas que pueden dar artritis, eritrosedimentación elevada, factor reumatoideo positivo, y bueno, hay que estar atento. Las causas virales son bastante frecuentes, hay algunos virus, los virus del grupo herpes, el Epstein-Barr, el citomegalovirus, algunos virus de como el, a ver que se me ocurra una, bueno, un cuadro posviral, lo que se vio con la epidemia del coronavirus, a veces habían pacientes que tenían muchos cuadros articulares y bueno, pueden ser. Después, por otro lado, tenemos las otras enfermedades del tejido conectivo, como el lupus eritematoso sistémico, sobre todo. Y es muy importante porque el lupus es una enfermedad en general más compleja y más seria por la posibilidad de daño que puede producir en poco tiempo. Después el grupo de las espondiloartropatías, las espondiloartritis, que yo no sé si ya tuvieron una charla de esto o no, pero las espondiloartritis son un grupo de enfermedades que tienen en general el factor reumatoideo negativo y tienen predisposición por afectar la parte de la columna a nivel axial, pero pueden dar manifestaciones articulares periféricas, por lo cual hay que tenerlo muy presente. En general, las espondiloartritis, a excepción de la artritis psoriásica, se presentan en pacientes jóvenes. La psoriasis y la artritis psoriásica, que es una parte de las espondiloartropatías, es una de las enfermedades del grupo de espondiloartritis, puede presentarse a cualquier edad. Por supuesto que tiene predisposición por algunos grupos etarios, pero no lo descarta.
En cambio, una espondilitis anquilosante es muy difícil que se debute a alguien a los 65 años con una espondilitis anquilosante. Después, bueno, los virus, como les comenté, y eso que se llama ahí, que es RS3PE, es edema con sinovitis remitente. Es un cuadro, vamos a ponerlo así, es como una forma de inflamación con edema de las manos y de los pies, se hinchan como si fuera como una trombosis, digamos, vamos a ponerlo así, pero como un edema que dejan, uno aprieta y dejan la huella, como si dejan un edema, una fobia, con mucho dolor, mucha inflamación, también reactantes de fase aguda, se ve en pacientes añosos, y cuando uno ve esto debe sospechar alguna forma de fenómenos paranoplásicos o algún tumor dando vuelta por ahí. Entonces, lo pueden encontrar así como RC3PE, como son las siglas en inglés, lo van a encontrar entre los diagnósticos diferenciales si lo leen de Farreras, de Harrison o del Cecil o de cualquier otro texto de medicina interna, es muy probable que lo encuentren. Se llamaría sinovitis simétrica remitente con pitinedema. La PE significa pitinedema, edema con fobia. ¿Mm? Esa sería la forma de presentación, digamos. Bien, recuerden eso y la asociación con el cáncer, o la posibilidad. ¿Tá? Puede terminar en una artritis reumatoidea, por supuesto, pero bueno. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Bueno, esta parte es interesante. Con la anamnesis, como todo lo que les vine comentando, interrogar cuánto tiempo llevan, qué articulaciones le duele, si hay antecedentes familiares, si toma alguna medicación, si tuvo alguna infección, algún viaje al exterior, alguna contaminación, cualquier cosa que le pueda llamar la atención. El examen físico, que lo que nosotros tenemos que demostrar es la inflamación articular. No solamente el dolor, la inflamación. La inflamación que podamos palpar, articulaciones de la mano, rodilla, donde haya derrame sinovial, líquido presente, líquido palpable. Y por supuesto las pruebas complementarias. Uno debería haber descartado ya en el interrogatorio, por ejemplo, si alguien se presenta con dolor articular múltiple, pero presenta rash malar, rash en el rostro, caída de cabello importante y leucopenia, uno puede pensar más en un lupus que en una artritis reumatoidea, por ejemplo, para decirle un ejemplo. Dentro de los exámenes complementarios, bueno, yo siempre digo que a todos estos pacientes que concurren para un diagnóstico, uno debería hacer la rutina básica, que si bien no aportan al diagnóstico, aportan a herramientas que nos permiten valorar algunas cosas, es decir, tener un hemograma, un hepatograma, un estudio de función renal, una glucemia, un ionograma, los reactantes de fase aguda, y lo que se agregan aquí son el factor reumatoideo, que se pide así, factor reumatoideo. Lo ideal es pedirlo en forma cuantitativa y no cualitativa, sino cuantitativa, para que nos midan cuánto factor reumatoideo hay, sepan que hay valores de referencia, en general más de 20 miliunidades por mililitro se consideran positivos, y los anticuerpos antipéptidos cíclicos citrulinados, que son mucho más específicos, se miden por otro método, y se miden también en unidades por mililitro, y en general, según el laboratorio, entre más de 5, más de 6 o más de 14 unidades por mililitro, se consideran positivos. Si están presentes estos dos, los factores reumatoideos y los anticuerpos antipéptidos citrulinados, la posibilidad de que nuestro paciente tenga una artritis reumatoidea es muy alta. Por supuesto que si sospechamos alguna otra enfermedad, pedir un factor antinuclear es importante, pedir un FAN o ANA, como lo pueden encontrar ustedes en los libros, como laboratorio general, y si tienen la sospecha de alguna enfermedad viral, como hepatitis B, hepatitis C o sospechen de HIV, no está mal pedir esos anticuerpos. Con respecto a los otros virus, por supuesto si hay una clínica, por ejemplo, si el paciente tiene hepatosplenomegalia, adenopatías, y odinofagia, pensar en un Epstein-Barr, en un citomegalovirus, enfermedades que puedan producir esta sintomatología. ¿Alguna duda? No. Bien, vamos a ver. Imágenes. Bueno, esta imagen que yo puse acá es de un paciente mío, obviamente,
Como podrán ver, es una imagen de mala calidad, es una placa vieja de ambas manos, donde se ven los carpos, que falta, la placa está mal tomada igual, debería tomar un poquito más hacia abajo, donde se ven las metacarpos falángicas, las interfalángicas proximales, y se alcanzan a ver poco las interfalángicas distales. Bien, lo que se ve acá, que es lo que a mí me interesa es que vean, es que hay como una fusión de todos los huesos en los carpos. Esto es un estado muy avanzado, esto es muy característico de la artritis. ¿Por qué? Manos, recuerden que eran manos, en forma simétrica, forma bilateral y simétrica. Y poliarticular, está afectando múltiples articulaciones de los carpos. A nivel de las metacarpofalángicas también está produciendo erosiones, destrucción articular, deformidad, pérdida del espacio articular. Esto es bastante característico de una artritis reumatoidea. Con esta radiografía no hay duda que el paciente tiene artritis reumatoidea. ¿Tá? Pero bueno, para que vean cómo esto no deberían llegar nuestros pacientes a estar en estas condiciones. Esta es una forma clínica de cómo se van a presentar. Ven ustedes el edema, la tumefacción de las interfalángicas proximales, las metacarpofalángicas un poco, y esta forma que se llama dedo en ojal, el dedo boutonniere, esa forma que tiene la flexión y la extensión distal, es bastante característico, a veces afecta el pulgar también, hay una alteración en las muñecas, con inflamación también, esto no, esto es la apófisis, pero hay inflamación, y bueno, obviamente que uno acá del examen clínico es un cuadro de inflamación articular bastante importante y es característico. Esto es inflamación y no es artralgias, esto es artritis. Esta imagen se las puse para que vean lo siguiente. Cuando hay una inflamación, por ejemplo, muy importante en esta zona, que sería la parte dorsal del sexto compartimento por donde pasa el extensor cubital del carpo, de los lados, y los tendones extensores del quinto dedo, cuando se produce una inflamación y una lesión importante que se zafa el hueso de aquí, la articulación, corta el nervio que da la inervación de los tendones y produce un cuadro que es compatible a veces con una parálisis, pero no, es por una ruptura de los tendones. Esto es algo que deberíamos también prever, pero esto es bastante característico en la artritis reumatoidea. Puede haber algunas otras causas de esto, pero uno debería pensar en primera instancia en una lesión de tendones extensores. Acá les muestro un nódulo reumatoideo, viene en la zona del codo. El diagnóstico diferencial podría ser un nódulo gotoso, ¿tá? Pero acá ya vemos un estigma de uso de corticoides, que son las equimosis por el uso de corticoides y piel frágil, con fragilidad capilar. Y por supuesto la mano, que vemos una mano reumatoidea, con desviación de las metacarpofalángicas, tumefacción, destrucción articular. Esto es de una artritis reumatoidea, típico. Son fases avanzadas de una artritis reumatoidea. Acá, estos pueden ser nódulos reumatoideos, también, como yo les dije hoy en la parte de los extensores. Puede haber alguna otra enfermedad, una isquiositosis, por ejemplo, puede dar esto, o una enfermedad por depósitos de lípidos puede dar algo parecido, pero en general en nuestros pacientes, si tienen factor reumatoideo, tienen inflamación articular, esto uno puede sospechar. Ante la duda se hace una biopsia y va a dar compatible con nódulo reumatoideo y no con las otras enfermedades que les comenté. El ojo. Este ojo está inflamado, tiene un cuadro de inflamación de la epiesclera y la esclera, es un cuadro serio, con dolor, ojo rojo, doloroso. Las complicaciones de esto es que se puede perforar la córnea o se puede perforar la esclera, que sería un cuadro severísimo, si hay inflamación no tratada. Entonces siempre en nuestros pacientes mirarle la vista, mirarle los ojos, y buscar inflamación si se queja de ojo seco, de ardor, de dolor, de fotofobia, de trastornos de la visión nueva, o alguna otra alteración que pueda referir el paciente, nunca dejemos de mirar. Esto que está acá es otra de las manifestaciones extraarticulares de la artritis reumatoidea, que son las vasculitis. Las vasculitis, que es la inflamación de las arterias, o venas también, pero de las arterias principalmente, con necrosis de los vasos. Al producir una oclusión, producen una isquemia distal y producen este tipo de lesiones. Esto es bastante característico de la artritis reumatoidea en etapas muy avanzadas en general. Esta es una forma muy severa que requiere tratamiento muy enérgico.
Es una de las formas de vasculitis. Existen otras formas de vasculitis en la artritis reumatoidea que son como púrpura palpable, es decir, se hacen como lesiones de color violáceo, que son palpables, que son vasculitis más cutáneas, más leucocitoclásticas, se llaman así, que afectan a pequeños vasos muy chiquitos. Esto afecta a una arteria un poco más grande, una arteriola o una arteria un poco más grande y produce un flujo alterado y la isquemia. Esto generalmente termina yendo a amputación o se caen solo por necrosis y gangrena. Estos se tratan con drogas tipo ciclofosfamida, es decir, con tratamientos inmunosupresores en altísimas dosis y corticoides. El pulmón, como yo les decía, esta es una imagen típica de neumonía intersticial usual, que es la forma que aparece en la tomografía de alta resolución como imágenes en forma de panal de abeja. Esto es bastante característico en la parte adherido a pleura y a predominio en bases y adherido a pleura, o en contacto con la pleura, es muy característico de la neumonía intersticial usual. Un diagnóstico diferencial puede ser la fibrosis pulmonar idiopática, pero en este caso, en la artritis reumatoidea, esta es la forma principal de afectación, es muy seria y no hay mucho tratamiento que digamos. Hay, pero no viene al caso tampoco. Esta es otra forma de presentación en la artritis reumatoidea, que es la neumonía intersticial no específica. Esta tiene un componente más inflamatorio, y ustedes verán la diferencia entre una y la otra. Esta es más fibrótica y sin posibilidad de recuperación, y esto es más inflamatorio con alta posibilidad de recuperación. Es más difuso, con una imagen en vidrio esmerilado, y esto con tratamiento intenso, también con quimioterapia, con drogas potentes, con drogas inmunosupresoras, muchas veces pueden revertir o pueden mejorar el cuadro y tener un pronóstico un poco mejor que esta forma. Esta se asocia, por ejemplo, más a la esclerodermia, por ejemplo. Bien. Factores de riesgo. Para que a la persona le vaya mal, los factores de riesgo son, bueno, la cantidad de articulaciones inflamadas, cuantas más articulaciones inflamadas, peor va a ser. La presencia del factor reumatoideo y el anti-CCP positivo, como les comenté, si están en valores altos, son de mal pronóstico. Reactantes de fase aguda, y si tuviéramos el epítope compartido, también son de muy mal pronóstico. La eritroalta también lo mismo que la PCR. Y las erosiones precoces. ¿Todo esto para qué me sirve? Bueno, si yo voy teniendo todas estas cosas, sé que mi tratamiento va a tener que ser mucho más agresivo, intensamente agresivo, un tratamiento de inicio con mucha afectación. Si mi paciente debuta con 3 o 4 meses de evolución, con más de 10 articulaciones inflamadas, anti-CCP positivo, factor reumatoideo positivo, proteína C reactiva y eritro elevadas, ya sabemos que ese paciente va a ser un paciente de difícil tratamiento y tenemos que usar todas las herramientas disponibles terapéuticas, que tienen sus efectos adversos, después lo vamos a ver. Otro factor de mal pronóstico, que no responda bien a corticoides. Me refiero a bajas dosis. A bajas dosis. Si no responde al dolor, por lo menos con bajas dosis, ya también es un factor que me empieza a preocupar. Otro es el retraso en el diagnóstico. Esto es sentido común. Si se retrasa el diagnóstico, llegamos a como estaban las manos del paciente que vimos hoy. A un mal tratamiento, a un error de tratamiento, o que haya una falta de cumplimiento. A veces niveles socioeconómicos influyen mucho, tanto por el acceso a la consulta especializada como a la cultura de la enfermedad. Muchas personas tienen por ahí ideas que están en contra de la medicina general, utilizan medicinas alternativas, que no digo que uno pueda optar a hacer algunas cosas alternativas, yo no estoy en contra de todo eso, pero claramente la medicina alopática que usamos habitualmente nosotros aprendemos en las universidades, tiene mejor pronóstico los pacientes, tiene mejor respuesta terapéutica también, obviamente, y muchas veces, independientemente del nivel socioeconómico, pero se asocia más. Hay gente que tiene un buen nivel socioeconómico y también es creyente en cosas mágicas. Eso uno tiene que interrogar también, aparte de si tiene creencias especiales con algunos medicamentos o sobre algunas enfermedades, porque a veces podemos prescribir medicación y no nos van a hacer caso. Como acá puse acá, ¿no? Ideas preconcebidas, Hay ideas de que no, que esto es un mal que vino de no sé dónde y van al curandero para que lo cure. Bueno, que vayan al curandero, pero que tomen los remedios. Bueno, acá es un resumencito. Manifestaciones clínicas, articular, pulmonar, ocular, piel, vasculitis.
aumento de incidencia de infecciones, aumento de amiloidosis. Seguramente, no sé si muchos de ustedes saben lo que es la amiloidosis, pero es una enfermedad por depósitos de sustancias inflamatorias. Por ejemplo, ¿saben ustedes? El amiloide le puede sonar con el tema de, por ejemplo, con el Alzheimer, por ejemplo, le puede sonar los depósitos de estas cadenas especiales. Con la amiloidosis, esta es una amiloidosis diferente, donde se produce por una amiloide que se llama SA, y se depositan las articulaciones, en el cuerpo, en los músculos, en el hígado, puede producir daño en otros órganos. Las infecciones son más frecuentes, el cáncer está un poquito más aumentado, tanto de órgano sólido como de piel. La presencia de serositis, es probable que los pacientes tengan derrame pleural o pericarditis, en casos muy avanzados y sin tratamiento. Otra de las complicaciones que pueden tener son las neuropatías periféricas, tanto como lo que les comenté hoy, que podía ser por esa afectación articular, por ejemplo, en la muñeca, que afecta en el túnel carpiano, por ejemplo, pero lo pueden tener a nivel de los tobillos, lo pueden tener a nivel de la parte de la columna cervical, también con neuropatías. Y a nivel clínico pueden dar anemia, por trastornos crónicos en general, y si están dando muchos antiinflamatorios y corticoides, pueden tener una anemia mixta asociado a ferropenia por pérdida o por pérdida de sangre. Y el síndrome de Feltis ya se ve muy poco, es un cuadro vinculado con un cuadro inflamatorio con afectación hepatoganglionar, digamos, con neutropenia importante y esplenomegalia. Es un paciente que tiene un pronóstico, si no se diagnostican rápidamente, un pronóstico bastante malo, porque hacen un cuadro de inmunosupresión bastante complicado. Tratamiento, vamos a ir terminando. Lo más importante es, una vez que tenemos el paciente diagnosticado, es informarlo. Y ahí cada cual después usará su metodología que quiera, explicar bien cuáles son los factores pronósticos, las medidas de cuidado, lo que tiene que ver con la alimentación, el cuidado físico, la actividad física. Asegurarse que tengan conciencia de enfermedad, por supuesto, es decir, darles un panorama, darle información, si quieren buscar información. Hoy en día está la inteligencia artificial, Google y todos los medios disponibles que hay en todos lados, YouTube, en cualquier lado que hay información, buena y mala. En ese caso que lo soliciten, asesorarlos para que busquen lugares con algún grado de referencia preparado para el paciente. Existen las sociedades internacionales de reumatología e incluso la Sociedad Argentina de Reumatología tiene fichas, guías, archivos en PDF y todo como para bajar, para informarle a los pacientes. Vamos a tener que hacer un control muy estricto, sobre todo en las primeras etapas, para lograr la remisión lo más rápido posible y evitar efectos adversos de los medicamentos. Y en general está demostrado, como en la mayoría de las enfermedades, el manejo del especialista en el conjunto con un equipo multidisciplinario siempre es mejor por alguien que no tenga formación en la materia. Yo siempre digo que las enfermedades no tienen un especialista, tienen el médico que sabe de lo que está hablando. Uno lo puede ver, por ejemplo, la osteoporosis, lo puede ver un endocrinólogo, lo puede ver un ginecólogo, lo puede ver un clínico, lo puede ver un reumatólogo, hasta un traumatólogo que se haya formado y que le interese, que se sabe, no hay ningún problema. El que sepa de la enfermedad. Bueno, nada, esto no lo vamos a hacer. Tratamiento. Bueno, es muy complejo el tratamiento, pero yo le quiero dar las herramientas básicas. ¿Cuánto llevamos ya? Vamos bien con el tiempo. Bien, a ver acá. Tratamiento. Vamos a tener tratamientos sintomáticos y tratamientos de drogas específicas. Dentro de los tratamientos sintomáticos para aliviar el dolor, básicamente hay analgésicos que no tienen mucha utilidad en la artritis reumatoidea. Me refiero a paracetamol, qué sé yo, ¿sí? Paracetamol puntualmente, o los analgésicos opioides, el tramadol, la codeína y aún así los derivados morfínicos. En realidad pueden aliviar el dolor, pero en casos muy extremos deberíamos usarlos. Después tenemos los antiinflamatorios no esteroideos. Ahí tenemos una gran amplia variedad de antiinflamatorios. Uno debería familiarizarse con 2 o 3 de ellos, tanto de los COX específicos, COX-2, como de los no selectivos, y usar antiinflamatorios, específicamente, por ejemplo, naproxeno, diclofenac, en algunos casos, algunos pacientes optan, o el médico opta y usa
indometacina, por ejemplo, que es un antiinflamatorio muy potente. Se puede usar ibuprofeno también, requiere generar dosis más altas y intervalos de dosis más cortas, que hacen que a veces se complique. Y los anticuerpos, los antiinflamatorios selectivos, COX-2, como el etoricoxib y el celecoxib, que si bien tienen ligeramente un poco menos de efecto antiinflamatorio, tiene la ventaja de que producen menos problemas digestivos. En general la dosis de intervalo de dosis es menor y bueno, tienen esa ventaja. Hoy en día no hay tanta diferencia en costos en precio en esos medicamentos. Antes había diferencia de costos. Entonces, antiinflamatorios analgésicos, ¿para qué? Para aliviar el dolor. El paciente tenemos que aliviar el dolor, disminuir la inflamación a nivel articular. Los corticoides, si bien también ayudan muchísimo a sacar el dolor, están considerados tanto como para tratamiento sintomático, pero también para tratamiento modificador de enfermedad, cosa que antes no se pensaba eso, pero se sabe que bajas dosis de corticoides dados precozmente ayudan a frenar la enfermedad, a lograr remisiones, es decir, ayudan en el componente de remisión de la enfermedad. El problema es que los corticoides a largo plazo tienen muchos efectos adversos, pero en una primera etapa, los primeros 2 o 3 meses, uno podría usar corticoides para lograr la remisión lo más rápido posible como parte del tratamiento. Después ustedes podrán ver las dosis de los corticoides, si quieren después me preguntan, pero eso depende del paciente, depende de la severidad de la enfermedad. No es decir, por ejemplo, no es lo mismo que el paciente tenga artritis, que el paciente tenga una enfermedad pulmonar por artritis reumatoidea. La dosis de corticoides va a ser completamente diferente, los protocolos de tratamiento son diferentes, entonces dar así al voleo dosis es imposible, digamos. Pero sepan que la función del corticoide es desinflamar y ayudar en la primera etapa del diagnóstico y del tratamiento a frenar la enfermedad para permitir que nos actúen los otros medicamentos, que son los que se llaman modificadores de enfermedad. Dentro de los modificadores de enfermedad tenemos 3 clases. Uno son los clásicos, los clásicos como el metotrexate, la hidroxicloroquina, la leflunomida y la sulfasalacina. Esto después voy a hacer un punto más importante. Después tenemos los que se llaman específicos o biológicos, que son drogas generadas por ingeniería genética, por moléculas recombinantes, tanto anticuerpos como partículas de fusión, donde están los anticuerpos antifactor de necrosis tumoral, los anticuerpos monoclonales anti-CD20 como el rituximab, el abatacept también, el anticuerpo antirreceptor de interleuquina 6 y anti-interleuquina 1, y ahí hay varios, en interleuquina 6 hay varios, interleuquina 1 y uno solo, y después tenemos lo que llamamos pequeñas moléculas, o anticuerpos, o drogas específicas no biológicas, entre los que se encuentran el tofacitinib, el baricitinib y el upadacitinib. Estas 3 moléculas pertenecen a un grupo de moléculas que se llaman Janus quinasa, que actúan bloqueando moléculas de transmisión intracitoplasmáticas para la inflamación. Disculpe, profe, ¿puede repetir eso? Bien. Entonces tenemos los antiinflamatorios y los analgésicos. Después tenemos el corticoide, después tenemos las drogas clásicas, que es el metotrexate, hidroxicloroquina, leflunomida y sulfasalacina, y después tenemos los biológicos, que son anticuerpos monoclonales o proteínas de fusión, que ahora vamos a charlar un poquito de eso, y después estas son generalmente subcutáneas o de tipo parenteral. Y después las que son de vía oral. Las que son de vía oral tenemos estas pequeñas moléculas que no son biológicos, son drogas de síntesis diferentes, como si fueran un tratamiento, una droga, como si fuera el diclofenac, por decir un ejemplo, pero que tienen especificidad sobre unas moléculas que se llaman Janus quinasas, JAK-quinasas. Y hay varias JAK-quinasas, y estas moléculas lo que hacen es bloquear esas sustancias que son mediadores de la inflamación intracitoplasmática. Les doy un ejemplo. A ver, por ejemplo, los anti-TNFs actúan sobre moléculas de membrana, sobre moléculas que están en circulación, que son los receptores para el TNF.
En cambio, estas moléculas actúan más adentro, sobre una parte más avanzada de la evolución de la inflamación, donde actúan intracelularmente. ¿Mm? Entonces, a ver, vamos a ver. Dentro de los tratamientos, ¿en qué va a consistir los tratamientos? A ver si tengo algo para mostrarles acá para no... Bueno, voy a tratar de resumir rápido. En base a lo que nosotros tenemos en nuestro paciente, si sabemos si tiene buen pronóstico, mal pronóstico, la edad, si tiene antecedentes, si tiene inflamación del hígado, si tiene buena función renal, uno debería seleccionar un tratamiento. La droga patrón, la droga gold estándar en la artritis reumatoidea, sigue siendo el metotrexate. El metotrexate, que es un antifolato, que inhibe una enzima especial que participa en eso, es la droga de elección de inicio. Para casi todos los pacientes con artritis reumatoidea, le diría que casi todos los pacientes. El tema es la dosis. La dosis habitual es entre 10 y 25 miligramos por semana, que se puede dar en forma oral o en forma subcutánea o en forma intramuscular. Esta droga tiene más o menos 1 o 2 meses para empezar a hacer su efecto y es muy efectiva en disminuir la incidencia de erosiones, de complicaciones extraarticulares, de disminuir la inflamación, funciona bastante bien. Pero hay un grupo importante de pacientes que no les alcanza, no logran tener la remisión con esta dosis. Esto sería un tratamiento de monodroga. Uno podría optar en esos casos, por ejemplo, para rotar de medicamento. La leflunomida es otra droga que actúa sobre otro tipo de moléculas, que también es una droga modificadora de enfermedad en dosis de 20 miligramos por día. También lleva un tiempo en hacer efecto. Está contraindicada, por ejemplo, en mujeres en edad fértil o que tengan deseo de tener familia mientras toman la medicación o que estén embarazadas, está contraindicado absolutamente, igual que el metotrexate, porque son teratogénicas. ¿Cuál es la segunda droga, profe? Perdón. Leflunomida. Gracias. Esas dos drogas son las más efectivas dentro de las combinaciones clásicas, es decir, del metotrexate y leflunomida. Después tenemos otras dos drogas que son la hidroxicloroquina y la sulfasalazina. Esas también tienen algunos usos y la ventaja de esas drogas es que se pueden combinar. La combinación de estas drogas hacen que el tratamiento sea más efectivo. Piénsenlo como un tratamiento de la hipertensión arterial o de la diabetes, donde combinamos medicamentos, generalmente los pacientes tienen un mejor control. Pero a expensas de un mayor daño o de efectos adversos. El metotrexate puede producir anemia, puede producir hepatotoxicidad, puede producir úlceras orales o hasta a nivel intestinal, en la zona mucositis, en la zona anal. Entonces hay que estar muy atento con este tipo de medicamentos. La leflunomida lo mismo, puede producir inflamación hepática, mucha diarrea, náuseas, vómitos, y puede producir en algunos casos leucopenia. Una droga que queda es la hidroxicloroquina, tiene un uso muy frecuente en la artritis reumatoidea, pero sus beneficios son escasos. Pero tiene una ventaja de que en general tiene pocos efectos adversos, al principio por lo menos, tiene una mejora del perfil lipídico de los pacientes, pero tiene un riesgo que hay que estar atento, que es la afectación de la retina. La retinopatía por hidroxicloroquina, que uno debería solicitarle a los pacientes, en general antes, si son mayores de 40 años, al menos un estudio que se llama campo visual. Un campo visual computarizado para detectar si no tiene lesiones en la retina, porque eso sería una contraindicación para usar esa droga. Tiene otros efectos adversos, dan rash, pueden dar miopatía, pueden dar neuropatía, pueden dar lo que se les ocurra, pero son drogas que en general funcionan con bastante seguridad, pero son mucho menos efectivas que el metotrexate y la leflunomida. La sulfasalazina se está usando menos en la Argentina, en Europa todavía se usó por mucho tiempo, tienen un nivel de potencia un poquito menor que el metotrexate, pero el problema es que la sulfasalazina se tienen que tomar 4 comprimidos por día de 500 miligramos, cosa que hace que los pacientes en general no lo toleren y también producen mucha molestia digestiva. Entonces, no son de mucho uso últimamente. Aparte han ido siendo reemplazados, ya que las otras moléculas que vamos a hablar ahora han ido dándoles un espacio
cada vez menor a esa sulfasalacina. Bien, dentro de estas drogas, lo que podemos tener son tratamientos combinados. Cuando combinamos dos drogas, que los más comunes son metotrexate con hidroxicloroquina y metotrexate con flunfenamida, la respuesta terapéutica es mejor. Los pacientes responden mejor. Pero siempre sepan que tenemos que controlar el hemograma, el hepatograma, la función renal, porque estos medicamentos se eliminan también, sobre todo el metotrexate por orina. Y bueno, hay que estar atento a los efectos adversos de estos medicamentos. Profe, Sí, disculpe, la hidroxicloroquina, ¿a qué dosis se da? se da en dosis de 4 a 6 miligramos por kilo de peso, con una dosis máxima de 400 miligramos por día. Gracias. A mayor dosis, mayor riesgo de esta enfermedad ocular de retina. En dosis bajas, en teoría, uno estaría un poco más tranquilo. Bien, los biológicos. En realidad, los biológicos también son útiles en etapas para cualquier paciente con artritis reumatoidea, pero por cuestiones económicas, financieras y de sentido común, digamos, también, no se usan como primera elección, a no ser que el paciente tenga un cuadro con muy mal pronóstico, antecedentes familiares y debute con un cuadro muy severo. Se ha demostrado que los anticuerpos como el anti-TNF, los inhibidores de interleuquina 6 y el abatacept y el rituximab, claramente funcionan muy bien. En general, los sistemas de salud esperan 3 o 4 meses de falla a los otros tratamientos para poder autorizar esto. Con respecto en la Argentina, por ejemplo, en Argentina se sigue utilizando los anti-TNF como primera droga de elección de los biológicos. Anti-TNF, ¿por qué? Porque es una molécula específicamente diseñada para bloquear el factor de necrosis tumoral alfa, que es una de las moléculas principales vinculadas con la inflamación en la articular, una de las vías de inflamación de la artritis reumatoidea. Pero la artritis reumatoidea tiene otras vías. Entonces, por ejemplo, otra droga muy buena y que anda muy bien son los inhibidores del receptor de la interleuquina 6, como el tocilizumab, que es una droga que se utiliza. El tocilizumab también, eso se utiliza en forma intravenosa o en forma subcutánea, y produce una respuesta muy importante, muy buena, es un buen medicamento. Después el abatacept también, que viene en forma también subcutánea e inyectable endovenoso, también. Es una molécula que actúa sobre la interacción entre los linfocitos T y los linfocitos B, y hace que el sistema inmunológico esté menos activo y también funciona. Los otros son el anticuerpo anti-CD20, que es la droga que se llama rituximab, que es un anticuerpo monoclonal quimérico, está unido a una porción de ratoncito y humano, que se utiliza en otras enfermedades como los linfomas y otras enfermedades. Este se pasa endovenoso y se pasa en dosis de 1 gramo al día 0 y al día 15, cada 6 meses o una vez al año, depende de cómo evolucione el paciente. Y son drogas muy efectivas. Lo que hace el CD20 es una molécula que se encuentra en los linfocitos B. Entonces, al eliminar los linfocitos B, no las células plasmáticas, sino los linfocitos B previos, se disminuye la cantidad de factor reumatoideo y tiene algún efecto también en la interacción con los linfocitos T y hace que haya menos respuesta inmunitaria. Son muy efectivos. El receptor de interleuquina 1 no se usa casi en la artritis reumatoidea actualmente. Bien, entonces, nuestro paciente falla a tratamientos combinados o tratamientos en altas dosis, o falla, usamos biológicos. Acá la discusión está en si uno pasa de los comunes, del metotrexate y la flunfenamida, a un biológico o a una pequeña molécula. Las pequeñas moléculas también han demostrado una eficacia igual o en algunos casos hasta superiores que algunos anticuerpos biológicos, drogas biológicas. De ellos, el primero que salió, que fue el tofacitinib, se utiliza en dosis de 5 miligramos cada 12 horas en vía oral, es muy efectivo. Como complicaciones tiene alteraciones del colesterol, pueden producir alteraciones en los glóbulos blancos y pueden producir alteraciones intestinales como necrosis intestinal. Hay que hacer un seguimiento con estos pacientes. Pero es una droga que tiene la ventaja de que es por boca.
No tienen que internarse, no se tienen que inyectar, no tienen que poner ninguna medicación. ¿Con qué se puede combinar el tofacitinib? Con metotrexate o leflunomida. O, si no lo tolerada, con hidroxicloroquina. En general, la combinación con los otros anticuerpos biológicos, si bien se han hecho algunos estudios, no se recomienda por el momento. Por el momento. La otra droga es el baricitinib, que es muy parecido al tofacitinib, es una prima hermana, actúa sobre otras pequeñas moléculas parecidas del grupo. Y el upadacitinib, que la verdad que anda muy bien, es en una sola toma diaria, de 15 miligramos por día, es bastante más específico, con menos efectos adversos y parecería que sería el mejorcito, digamos. Otro riesgo del tofacitinib y el upadacitinib y el baricitinib son los riesgos cardiovasculares y de trombosis, que hay que estar atento también. Eso están puestos hace un tiempo ya en los prospectos. Entonces, por ejemplo, si el paciente tiene antecedentes de un infarto o tiene antecedentes de una trombosis venosa profunda o un embolismo pulmonar, no serían candidatos para recibir este tipo de drogas. Optaríamos por un anti-TNF o un anti-interleuquina 6 o abatacept o alguna de estas otras drogas. Bien. Entonces, resumiendo, depende de la severidad del paciente, tenemos tratamientos con drogas iniciales. Si el paciente falla a un tiempo, hay guías, yo después les puedo mostrar, pero las pueden encontrar en cualquier lado, las guías de la sociedad, son protocolos, son guías que son muy complejas, que un flechita para acá, para allá, no tiene mucho sentido que se los explique ahora, no va a cambiar. Si me interesa es que sepan que si el paciente viene con una artritis reumatoidea leve, sin afectación sistémica, con un factor reumatoideo bajo, que de muy reciente comienzo, a veces pueden responder muy bien a dosis moderadas a altas de metotrexate solamente. Lo mismo que con leflunomida, o combinada a ambas drogas. Si nuestro paciente falla, pasan 3-4 meses y vemos que no responde, el paciente sigue con dolor, inflamación, aún con el uso de corticoides y antiinflamatorios, ahí estaríamos avalados a usar este tipo de drogas, o drogas biológicas o pequeñas moléculas. Eso lo van a encontrar en los libros, en medicina interna también, los libros más actualizados, o en algún libro de reumatología si quieren optar, o algún manual de reumatología, o en internet, pueden buscarlos también, van a ver las drogas, las dosis y los efectos adversos. En general, si uno preguntaría por una cuestión de esto, uno no dejaría de preguntar, por ejemplo, qué estudio de seguimiento haría en un paciente que está tomando metotrexato y leflunomida. Y la respuesta sería controlar el hemograma, controlar el hepatograma y la función renal periódicamente. Con las otras moléculas, los anti-TNF, los anti-CD20 y todas las moléculas biológicas y las pequeñas moléculas, se hace como screening, un screening de tuberculosis, porque se pueden reactivar con estos tratamientos. En general en la Argentina se hace una PPD, se hace una placa de tórax, y si tiene algunos antecedentes familiares, si tiene una PPD dudosa de más de 5 milímetros, porque en realidad se considera positivo más de 10, pero acá si tiene más de 5 milímetros de pápula, la PPD, la región de Matú, se debería hacer inmunoprofilaxis con isoniazida durante 6 meses para evitar una reactivación de tuberculosis. Si bien el tratamiento no hay que esperar los 6 meses para tratar, a veces a los 3 meses o antes de tratamiento ya uno podría empezar con los biológicos porque el riesgo es bajo. Si tuvo antecedentes de tuberculosis, ya el tema es más complicado porque, bueno, la reactivación puede ocurrir, por supuesto, con mayor incidencia. Y la otra posibilidad es que tengan algún tumor activo. Hasta hace muy poco tiempo estas drogas estaban contraindicadas en tumores recientes. Hoy en día, bueno, no es tan así. Pero sepan que uno debería también interrogar sobre los pacientes que tuvieron algún tumor, o si tienen, por ejemplo, un tumor de piel, que eso sí, hay que tener cuidado, o un tumor que hayan tenido hace poco tiempo, por ejemplo, una mujer que tenga un cáncer de mama a los 45 años, que eso ya de por sí habla de un tumor con una gran componente genético hereditario y dependiente de hormonas muy posiblemente, y esa paciente tendremos que tener cuidado con el uso de este tipo de drogas. Como verán, es muy complejo el tema para una charla de una hora que ya se pasó, pero quiero escucharlo ahora si alguno tiene alguna duda, para que se saquen las dudas, para que cuando vayan a leer puedan interpretar la complejidad de todo esto y no se vayan por las ramas y se vayan en lo fino y no aprendan lo elemental. Bueno, a ver, me voy a fijar otras diapositivas más si hay alguna cosa que me puedan... Bueno, la idea es esto, que haya remisión clínica y radiológica, así que no haya progresión de la radiografía, que no haya más destrucción,
que tengan una calidad de vida razonable y que el mantenimiento de la actividad laboral no se pierda, porque muchos pacientes dejan de tener actividad porque se dañan sus articulaciones y no pueden trabajar más. Bien, no hablé sobre scores de actividad, pero eso lo van a encontrar también, y nada más. Bueno, los escucho un ratito, si alguno quiere hacer alguna pregunta. Profe, discúlpeme. Sí. Me he encontrado con una duda. A ver. En todos los scores para seguimiento, en el SDAI, en el CDAI, etcétera, aparecen dos términos que no sé bien cómo se utilizan, cómo se evalúan. A ver. El PGA y el EGA. Son escalas de dolor que se utilizan para evaluar, pero en realidad, si vos querés usar un método, el que más se usa es el DAS-28, como de criterio de actividad. El DAS-28, que lo vas a encontrar, que se sigue usando, es el que más se sigue utilizando acá, pero hay otros, el RAPID-3, hay un montón de estudios, de protocolos. Evalúa 28 articulaciones y evalúa las articulaciones tumefactas, las articulaciones dolorosas, un reactante de fase aguda que puede ser PCR o eritro, y cómo interpreta el paciente su actividad del dolor, cómo interpreta el paciente. En base a eso hay un cálculo matemático que se da un valor. Y está estandarizado entre de menos 2.6, de 2.6 a 3.1, de 3.1 a 5.2, una cosa así, 5.1, y más de 5.1 es enfermedad muy activa. Eso es una herramienta que usamos nosotros los reumatólogos para consensuar a veces algunos tipos de tratamiento o para avalar el tratamiento. Es más del especialista. Desde el punto de vista clínico, si uno ya muchas veces, cuando uno lo revisa, ya sabe que el paciente está muy activo. Si el paciente tiene muchas articulaciones inflamadas, tiene muchas articulaciones inflamatorias, tiene eritro alta, ni siquiera uno necesita hacer ese score. Ese score está hecho para poder tener un seguimiento, para ver si hay respuesta a un tratamiento, a veces se utilizan en los protocolos clínicos para poder justificar un tratamiento con una droga, si vale la pena o no, si hay respuesta clínica o no hay respuesta clínica, pero no es tan relevante desde el punto de vista que lo tengan que saber de memoria ustedes. De hecho, nosotros no lo hacemos a mano, el cálculo, lo hacemos con una calculadora. Tenemos una calculadora que ya lo trae el calculito y se hace el cálculo. Uno sí tiene que saber contar las articulaciones inflamadas, las articulaciones tumefactas, tener mucho criterio, y después ponerlo todos en la base de datos y te salta el numerito. Sí es importante también otros scores que tienen que ver con la calidad de vida, que se usa el HAQ. El HAQ, que es de calidad de vida, un estudio de calidad de vida, son 20 preguntas sobre 8 aspectos generales de la capacidad física del paciente, y se hace un score de discapacidad, digamos, por ponerle un valor, o de limitación funcional, que puede ir desde 0,125 hasta 3. En general, los pacientes que tienen más de un valor de un puntito ya tienen bastantes limitaciones. Sépanlo como dato, digamos. En general, a nosotros nos piden, voy a mostrar acá, mira. Si se alcanza a ver, dice HAQ y DAS. No sé si se alcanza a ver. Sí, sí. Bueno, a ver. Adentro tiene... Y adentro tiene las hojitas donde hacemos la evaluación del paciente. Ese es el DAS-28. Y esto es el HAQ, donde están las preguntas de la evaluación clínica. Entonces uno va marcando y después uno pone y le presenta eso ahí. ¿Para qué usamos eso habitualmente? Para justificar una medicación. Por ejemplo, nuestro paciente ha estado 3 meses con metotrexato en dosis máxima, no respondió. Sabemos que posiblemente no responda o que no va a tolerar la combinación con leflunomida porque tiene un hígado graso, por ejemplo, tiene transaminitis. Y no nos vamos a arriesgar a que el paciente haga una hepatitis tóxica. Entonces nosotros pedimos un anti-TNF, donde mandamos el HAQ con signos de actividad, que cumpla los valores de actividad moderada a severa, o que no ha logrado remisión, y un HAQ con alguna limitación funcional. Entonces, ¿cuál es el objetivo del tratamiento? Disminuir la progresión